Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Carmen Martín para entrevistarla. Es trabajadora social que estudió aquí en la Universidad de Salamanca, pero también es hostelera y es dueña del Carmen Bar, un sitio pues bastante significativo aquí. Primero nos gustaría que te presentases un poco, quién eres, cuál es tu recorrido, cómo empezaste con todo esto. ¿Cómo empecé con el bar? Bueno, pues es un contexto complicado. Yo empecé en el año 93. Yo tenía 24 añitos, o sea, el Carmen acaba de cumplir 33 años, ahora en febrero. Y en ese contexto y en esa época era complicado para una chica joven encontrar trabajo. Había muchísimo paro y muchísimo paro femenino. Y bueno, pues yo quería ser independiente y siempre fui como muy libre. Y estuve trabajando en otros sitios de DJ y bueno, pues al final pensé, mira, creo que voy a montar algo por mi cuenta y no tengo que dar, digamos, explicaciones a nadie ni aguantar ningún jefe y cosas así, ¿no? Y bueno, pues eso, esa fue un poco el origen. Y me apoyaron muchísimo siempre y en todo mi recorrido mis amigos, mis amigas, y me lancé a ello y lo abrí. Y bueno, pues la idea fue que yo era una persona con las cosas bastante claras en el sentido de identidad, ¿no? Yo me defino como mujer lesbiana y tenía bastante claro, siempre he tenido esa suerte, porque hay muchas personas que lo han pasado muy mal, ¿no? El tema de la asunción y tal, y de la presión social. Y en esa época, pues bueno, no dejábamos de ser enfermos, mentales, degenerados, pervertidos, escoria de la sociedad, ¿no? Y bueno, como yo tenía claro que era algo absolutamente normal y que el problema era de los otros, pues dije, me da lo mismo, yo soy quien soy y voy a abrir mi espacio. Y bueno, pues eso fue un poco el origen. Yo había también militado, había formado parte del colectivo de gays y lesbianas que había en Salamanca, que se llamaba así. En esa época, contexto histórico, se llamaba COGLES y estuve un tiempo militando en este colectivo, que éramos 4, algo más que 4, pero bueno, que éramos muy poquitos y obviamente costaba mucho el tema de la visibilidad. Y eso os cuento. Entonces sí, o sea, tu idea además de abrir un bar era también ya directamente crear un espacio queer en la ciudad, ¿o fue surgiendo más adelante? A ver, claro, yo abrí un bar enfrente de un teatro cine, que era el Bretón, que es mítico, desgraciadamente derruido y no se ha vuelto a poner en marcha, ¿no? Mi idea es un poco lo que os he dicho. Yo me presentaba como lo que soy y abrí un bar abierto. Porque en esa época también había mucho mito con los guetos, con sitios cerrados, lugares donde tenías que poner, o sea, dar al timbre para poder pasar. Entonces yo dije, a ver, normalización, ¿no? Yo soy quien soy y puede venir quien quiera mientras sea respetuoso, ¿no? Entonces, esa fue la trayectoria. ¿Qué ocurre? Quiero decir que claro que es un bar de ambiente. ¿Por qué? Porque todos, o sea, tendemos a estar con personas afines a nosotros. Es decir, si tú eres heavy o rocker o motero, normalmente sueles ir a bares de heavies, de rockers o de moteros, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, nos movemos todos por afinidad. Entonces, no es una cuestión de exclusividad o de gueto, sino de con quién te encuentras mejor, en qué lugares te sientes tú mismo, dónde encuentras complicidad, dónde encuentras comunicación, dónde puedes expresarte, dónde puedes ser natural, ¿no? Y obviamente, pues la mayoría de mis amigos, de mis amigas, entendían, como decíamos entonces, y entonces fuimos creando un espacio a lo largo del tiempo, ¿no? Pero nunca se ha concebido como algo cerrado, nunca o sea, como algo exclusivo, ¿no? Siempre que quien entre respete. Esa es un poco la idea. En relación con eso,
¿Cómo eran las relaciones con el resto del vecindario, con los locales de alrededor, sobre todo entonces? Claro, había cierto estigma, ¿no? Entonces, bueno, pues la lesbiana esa o la bollera esa, o eso es el bar de maricones y cosas así, sí que... Luego yo, paradójicamente, en cierto modo me reía porque decía, bueno, me estáis haciendo publicidad porque a lo mejor le estás diciendo a unos clientes por ahí hay maricones y no sabes que en realidad entienden también y les estás diciendo dónde pueden ir, aunque tú no lo sepas, ¿no? Entonces, pero sí, claro que hubo rechazo y ha habido mucho rechazo y sigue habiéndolo. Y luego mi sector, concretamente mi sector de hostelería y de ocio nocturno, es especialmente duro y está especialmente masculinizado. O sea, tampoco hay mujeres que tengan bares de copas. Si os dais cuenta, si habéis salido por la ciudad, es un poco extraño. Entonces, siempre hay pues bueno, una perspectiva como un poco más hostil, ¿no? hacia algo que no conoces, como siempre, o que no sabes cómo va a funcionar, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión de ignorancia en ese sentido. Pero bueno, a lo largo de los años, obviamente, nos hemos ido haciendo un espacio en Salamanca y bueno, pues se ha conseguido bastante respeto, ¿no? También es una ciudad peculiar esta, ¿no? Quiero decir que al recibir tantas personas de fuera, recibir tantos estudiantes, lo que conlleva una diversidad amplia, pues aunque en principio es una ciudad tradicional o conservadora, no le queda más remedio que adaptarse, aunque sea a la fuerza, ¿no? Es peculiar si lo comparamos también con otras provincias de Castilla y León, ¿no? Que quizá puedan ser un poco más cerradas porque no reciben tantas personas de fuera, ¿no? No tienen que adaptarse tanto a esa diversidad. ¿Y cómo crees que afecta esto como al local en sí, a la clientela que tienes? ¿Tienes como una clientela habitual que va siempre o también como este flujo de gente que va y viene hace que siempre sea gente diferente? Sí, es lo bueno que tenemos en esta ciudad también, insisto, ¿no? Hay un fondo de armario, lógicamente el Carmen tiene un fondo de armario ya de muchísimos años, de muchísima trayectoria, pues clientes de toda la vida que siguen yendo, ¿no? Pero sí es cierto que hay como cierta armonía, ¿no? De hecho, mucha gente que viene de fuera, que a lo mejor busca locales de ambiente, pues les gusta, ¿no? Porque dicen, jo, es que aquí hay, es un sitio mixto, y mixto en todos los sentidos, o sea, en edades, en diversidad. Entonces, bueno, hay cierto equilibrio también en ese sentido, o sea, es un poco especial también. Pero en otros lugares quizá, incluso dentro de la comunidad o dentro del enfoque de bar, son más específicos, ¿no? Están como más centrados, no sé, por poner un ejemplo, pues este sitio es leather, pues es leather, este sitio es de osos, pues es de osos, ¿no? O sea, no hay tanta, repito, diversidad. Y es bonito porque hay armonía, o sea, normalmente. Aún así, ¿ha habido en algún momento momentos de tensión, ya sea entre clientela, con, no sé, personas del exterior o incluso contigo en relación con otras personas? Sí, claro. Sí. Yo, claro, tengo muchas anécdotas al respecto. Son cosas negativas que tampoco me gusta hacer referencia, ¿no? Pero que se han ido gestionando. Pero sí ha habido agresiones, sí ha habido momentos difíciles y, bueno, insultos, pintadas, por decir cosas más suaves, ¿no? Y luego a mí especialmente, de verdad, como mujer, sé que he tenido un ataque específico, ¿no? Porque como que es más fácil, ¿no? Y como que además las bolleras, somos bolleras. O sea, no tenemos sexualidad, no tenemos identidad, no, tú en realidad lo que necesitas es un tío para enterarte un poco de qué va la vida, ¿no? Entonces sí que misoginia bastante, machismo bastante. Y sigo padeciéndolo a veces, ¿no? Y luego una crítica al colectivo es que dentro del colectivo, siempre se lo digo a algunos clientes gays, hay a veces también ese punto de misoginia,
que dices, no puede ser, tío, dale una vuelta al coco, no puede ser que me mantengas ciertos comportamientos patriarcales cuando tú estás sufriendo ese patriarcado también, ¿no? Como persona diferente, ¿no? Y a nivel de dificultades, también en otro sentido, por ejemplo, la pandemia, ¿te ha afectado al negocio, a la clientela o en otros niveles también? Yo creo que expresamente por ser un bar de ambiente, digamos, no, o sea, me ha afectado como le pudo afectar a cualquier otro establecimiento, ¿no? No hubo un elemento diferenciador. O sea, quiero decir que, bueno, pues ya sabéis lo que pasó, obviamente, los bares, el mío es un bar de copas, entonces es un sector especialmente difícil en cuanto al tema del contagio, porque claro, se baila, estás muy cerca, no, es más difícil mantener las distancias, ¿no? Es como una mini disco, entonces sí que nos restringieron un poquito más quizá que a otros establecimientos en su momento y ya, pero vamos, insisto, no creo que tuviese un añadido a la situación general que hubo, ¿no? Y por otro lado, pues tuvimos, y también lo defiendo como autónoma y lo defiendo como ciudadana, tuvimos protección social, ¿no? Por parte del gobierno en ese momento. Por primera vez en mi historia de autónoma. Por primera vez en mi historia de autónoma hubo protección. Qué bien. Retomando un poco lo que decíamos antes, lo que decías sobre el Cogles, ¿qué espacios queer había en Salamanca entonces? Y si se disolvieron, ¿por qué fue un poco, tú estabas en ellos, un poco cuál era la situación entonces? En los 80, que es cuando fundamentalmente empezó el Cogles, no había ningún espacio, digamos, propio. O sea, estábamos siempre como de prestado, ¿no? En esa época, que también pues, las asociaciones, los colectivos bebían mucho de fuentes antipatriarcales, anticapitalistas, ¿no? En el contexto histórico de nuestra transición. Entonces, nos permitían, digamos, o nos cedían espacios, sectores que estaban en esa línea, ¿no? Que sí podían ser más sensibles con nuestra problemática, nuestras demandas, ¿no? Pero espacios propios, no, muy complicado. Algún bar se abrió a principios de los 90, antes que el Carmen, ¿no? Se abrió en el 93, como he dicho, pero también un poco con ese concepto de cerrado, de timbre y de solo pasan personas que sepamos que pertenecen al colectivo, ¿no? Incluso solamente chicos, ¿no? A las chicas no, no les parecía adecuado, ¿no? Y bueno, pues se organizaba algún evento concreto. Una de las cosas a las que tengo que dar gracias en esta ciudad es a que tenemos unos cines maravillosos y el Cine Bandic siempre estuvo abierto a proyectar, por ejemplo, películas temáticas. Entonces fue uno de las empresas colaboradoras en sí. Cada vez que le pedíamos, oye, ¿qué te parece si hacemos un ciclo de cine específico? Pues siempre nos abrió las puertas, ¿no? Y eso fue un punto a favor de Juaneras importante, ¿no? En ese sentido de difusión cultural y de acercamiento al colectivo. Y luego sí ha habido muchos bares en todo este tiempo que han abierto de manera ya específica, ¿no? Pero bueno, han ido cerrando. O sea, es complicada la noche, ¿eh? Esto ya os lo digo en un sentido de hostelería general, ¿no? Es complicado mantenerse en hostelería en Salamanca, hay mucha competencia en general, entonces no es fácil sobrevivir. Sí, sí, sí. Hablando sobre eso, ¿cómo es el funcionamiento general del bar? ¿Cómo es el día a día? Bueno, ha habido un montón de etapas, ¿no? Ahora mismo realmente está solamente enfocado en fin de semana. Yo también tengo mi otro trabajo como trabajadora social
Entonces, y ya he ido creciendo, ya me he hecho mucho más mayor, entonces, bueno, ya voy reduciendo un poco, ¿no? Ha habido diferentes épocas en las que se abría absolutamente todos los días, entonces, bueno, era muy trabajoso pues el hecho de crear clientela, ¿no? De trabajar mucho con las personas que venían para, bueno, pues que se sintiesen a gustos, que tomasen ese espacio como suyo. Entonces era un trabajo, sí, muy cotidiano, muy de día a día, muy de no tengas miedo por estar aquí, no te va a pasar nada, estás en un sitio protegido y bueno, pues ha sido ir abriendo ese camino, ¿no? Entonces, eso han sido épocas, ya os digo, de diferentes, ¿no? De muchísimas horas abierto todos los días. Yo los primeros años estuve durante 13 años abriendo todos los días. Todos, absolutamente todos los días. Entonces, bueno, muy duro, pero eso también ha facilitado el hecho de dar esa confianza, ¿no? Y ese espacio. Y ahora, pues bueno, sí que es cierto que dices, bueno, concentro en fin de semana, yo ya no puedo trabajar todos los días en un sitio, en otro, y bueno, ir relajando un poco, pero sigue estando abierto y la gente sigue yendo y disfrutando y bailando y pasándolo bien, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando la clientela habitual o no habitual, la clientela en general, a lo largo de los años? Bueno, ha habido, o sea, los comienzos, lo que decimos, que fueron más difíciles, a ver si me ven entrando aquí, entonces van a pensar de mí y no quiero que lo sepan, ¿no? O sea, la armarización en los 80 y 90 estaba a la orden del día, ¿no? Todavía sigue existiendo, todavía hay mucha gente a la que le cuesta asumirlo, ¿no? Y mucha gente a la que le cuesta dar el paso, o bueno, solo saben mis amigos cercanos, pero mi familia no, o solo me expreso cuando no estoy en mi casa en otra provincia, por ejemplo, en el caso de personas que vienen a estudiar de fuera. Entonces, sí, quizás se notaba mucho más esa presión social, lo que os comentaba antes, en los comienzos, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay más apertura, ¿no? Y sobre todo la gente joven, ¿no? Es como, bueno, pues yo voy como me da la gana y me siento también más seguro, ¿no? Obviamente ha influido, hablando otra vez de política, si queréis, desde mi punto de vista fue determinante el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Porque es un derecho que puedes o no utilizar, pero es un derecho que te equipara absolutamente con el resto de las personas. Y en España fue el primer país del mundo, en 2005, que realizó y que puso en marcha una ley de matrimonio igualitario. Eso socialmente fue un avance impresionante, ¿no? Entonces, dio mucha seguridad. Esa década, digamos, del 2004 al 2011, fue una eclosión. O sea, yo me acuerdo de la gente ir a las manifestaciones en Madrid, en el Orgullo, y eso era una fiesta y una maravilla, ¿no? Muy emocionante, ¿no? O sea, veías a señoras de 80 años con sus nietos, matrimonios de todo tipo, heterosexuales, disfrutando de ese ambiente un poco de libertad, ¿no? Para mí fue un espaldarazo impresionante. Entonces, ahí hubo un cambio, y ha habido un cambio social en este país con eso, ¿no? Es visibilidad. Y lo fundamental en nuestro colectivo es la visibilidad. Es difícil, pero realmente el estar en los lugares y el no esconderte, el decir quién eres, abre camino, ¿no? Porque sobre todo eso reduce el miedo, ¿no? Reduce el miedo a lo que no conoces, ¿no? Esto es malo, pero es malo porque no lo conozco, ¿no? Es simple ignorancia, ¿no? Y en cuanto a la visibilidad, por ejemplo, ¿crees que, sobre todo en las generaciones jóvenes, pero también en las mayores, crees que las redes sociales como que están haciendo bastante en ese sentido? En el sentido de visibilidad. Creo que es un reducto, sobre todo en cuanto a conocer también personas, ¿no?
Hablábamos antes de que nos movemos todos por afinidad. En ese sentido, obviamente tú buscas un poco las personas que puedan ser semejantes a ti o que piensen como tú o que tengan cosas en común. En ese sentido, creo que pueden ser facilitadoras, claro. Siempre que no limiten, ¿no? O sea, que vuelve un poco a lo mismo. O sea, si nos metemos en una cápsula exclusiva, pues obviamente no nos abrimos al mundo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de diversidad es diversidad, diversidad y diversidad de todo el mundo, o sea, no exclusividad de nadie, ¿no? Que tampoco nos limitemos. Y a veces creo que puede pasar eso también en las redes, ¿no? Sí, ¿No? No sé vosotras qué pensáis. Sí, es totalmente un arma de doble filo. Ajá. Puedes ayudar mucho a visibilizar o puede hacer todo lo contrario, básicamente. Pero depende de cómo se use. También para mí depende un poco también de la representación que das, porque puedes dar una buena representación del colectivo a nivel personal y a la vez como puedes perjudicarlo bastante. Creo que es importante como tener cuidado con eso. Sí, mantener siempre una actitud crítica. Ajá. Sí, una mirada crítica siempre. Sí, totalmente. Y en cuanto al pensamiento y tal, ¿cómo ves las relaciones entre diferentes generaciones queer en Salamanca? ¿Se nota la diferencia de generación o realmente no tanto? No sé, vais a decir, claro, ¿qué vas a decir tú, que eres más mayor? Creo que una de las críticas que podemos hacer las personas quizá un poquito más mayores, ¿no? Hacia las personas más jóvenes es que ahora quizá predomina más el individualismo, ¿no? O sea, por un lado fenomenal en cuanto a, si queréis, autoestima, ¿no? Pero también pues esa contra de individualismo, de no pensar en colectivo, de no reivindicar más, de bueno, pues yo soy como soy, efectivamente, también como os decía yo, pero renunciando un poco a esa lucha, ¿no? Es lo que también echo un poco de menos, ¿no? el que creo que deberíamos seguir teniendo una conciencia, ¿no? No sé si decir de clase, pero deberíamos seguir teniendo un poco una conciencia de clase. Como bien has dicho, pues seguir con una mirada crítica y decir, es que no solo soy yo, que puedo sentirme más yo ahora, porque estoy mucho más respaldado que hace 30 años, es una obviedad en este país, y en esta ciudad, maticemos. En otros lugares, obviamente, esto es horrible, o sea, quiero decir, te van a machacar, te van a matar, te van a encarcelar, o te van a torturar, y no vas a poder desarrollarte, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que no deberíamos perder, esa perspectiva de, vale, yo estoy muy bien, estoy muy guay, me siento súper protegido y puedo ser quien soy, mis amigos me aceptan, mi familia me acepta, tal, las leyes me amparan, pero, o sea, sin perder la perspectiva de que no es el mundo real y el mundo universal. También lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con el tema de las guerras, por ejemplo. Estamos viendo no sé, estamos sufriendo un espacio dominado por un patriarcado salvaje y desmesurado, ¿no? Que pretende que tengamos un retroceso, ¿no? O sea, todos nuestros avances sociales como mujeres, como personas en igualdad, como colectivos diversos, todos esos avances que hemos conseguido y que en este país han sido, repito, un poco vanguardia, todo eso se está volviendo a cuestionar. O sea, entonces, me parece tremendo. Y si nosotros tenemos cierta sensibilidad en cuanto a esa posible discriminación, ¿no? En cuanto a esa posible cuestionamiento social de eres diferente, pues deberíamos manifestar un poco una mayor sensibilidad y una mayor solidaridad, ¿no? Tomar esa conciencia, ¿no? Bueno, ya que soy de esta manera, pues voy a expandir esa sensibilidad con el resto, ¿no? En cuanto a eso, ¿notas que haya
discriminaciones dentro de la propia comunidad queer, como que personas de unas identidades impongan también una cierta discriminación hacia otras personas con otras identidades? Creo que, bueno, antes he hecho referencia a ello. Claro. Hay mucha misoginia a veces, ¿no? Y luego la asunción de tu orientación, por decirlo de alguna manera, hay personas a las que les reproducen roles, ¿no? O sea, adoptan, en lugar de cuestionarse o ser críticos, ¿no? Adoptan los roles tradicionales. Entonces yo soy muy masculino, muy macho y muy tío-tiote, y mi único defecto es que me gustan los tíos, pero por lo demás soy patriarcado total. Entonces, claro, si veo a otra persona que va maquillada y es un chico y me parece que tiene muchísima pluma y entonces no, pues no me gusta, ¿no? O sea, sí que hay, sí que existen ese tipo de cosas, ¿no? Y en el mundo femenino también ocurre, ¿no? O sea, chicas que adoptan un rol súper masculino, me refiero sobre todo a mental, o sea, creo que me estáis entendiendo, ¿no? Sí. Entonces, reproducir roles, también repito, patriarcales, me parece terrible, ¿no? Que no haya un cuestionamiento de tu persona, ¿no? Ya no solo de tu identidad, de cómo eres tú integralmente como persona, ¿no? Aunque tengas una orientación de deseo teóricamente diferente al resto, ¿no? Y sí hay. Por eso quizá también se ha diluido un poco esta lucha conjunta o esta lucha común, ¿no? Que va cada uno un poco por su lado. Sí, es cierto que ocurre, ¿no? Sí, justo quería retomar como un poco eso que decías antes de la lucha colectiva, porque yo no conocía como los colectivos que había políticos queer en Salamanca, que mencionabas antes, el COGLES. ¿Cómo era estar dentro de estos colectivos y si conoces alguno que hay ahora porque ese ya no está o si sigue estando? No, el COGLES desapareció también a principios de los 90, yo creo que estuvo como hasta, puedo equivocarme en un año así, hasta el 94 o algo así. Y luego surgió otro colectivo, un poco al hilo del COGAM, perdón, por Dios, Madrid, el partido el colectivo que fundó Pedro Cerolo. Os pregunto para que me lo recordéis vosotras. Bueno, es que el COGAM es otra asociación, ¿no? Que sí que tiene varias... está implantada en varios lugares de España, ¿no? Entonces sí que surgió un poco con el crecimiento del asociacionismo en Madrid y con el impulso también de Pedro Cerolo, o sea, pues que magnífico, no sé, militante, luchador por nuestros derechos, ¿no? Fue fundamental en conseguir el matrimonio igualitario. Pues aquí surgió otro colectivo que se llama Iguales y se ha mantenido durante todo este tiempo, ¿no? Se ha nutrido fundamentalmente de personas un poco de paso, quizá, pues de estudiantes que venían, hacían su carrera, participaban en la asociación y después se iban. Y todavía se mantiene, ¿no? Y de hecho se celebra el orgullo en Salamanca, el orgullo charro. Se organiza una manifa y se hacen actividades y bueno, está Iguales y Iguales USAL, ¿no? Como más enfocado al tema universitario. Y bueno, hay épocas en las que ha habido más actividades, épocas en que menos, bueno, pues lo que es una trayectoria de asociacionismo que siempre tiene sus momentos más álgidos o más bajos, o con más gente, menos gente, ¿no? Pues una pregunta, porque el tema central de todo esto es como la historia queer de Salamanca, ¿no? Pero no hemos definido cómo describirías tú lo queer. ¿Cómo describiría yo lo queer? ¿Cómo dirías lo que es? Lo que significa para ti.
¿Qué significa para mí? Es que es complicado, quiero decirte. Yo parto de, y eso no es algo que yo haya pensado yo, ¿no? Sino que parte del feminismo. Para mí es el hecho de que cada persona pueda ser como quiera, para mí eso es ser queer, ¿no? En definitiva, y eso, el romper estereotipos, el romper, el cuestionar roles, el poder ser tú mismo, eso es algo que surge del feminismo, ¿no? Para mí eso es ser queer, o sea, queer es todo lo que tú quieras ser y cómo quieras mostrarte al mundo, ¿no? Respetando absolutamente todos nuestras maneras de ser, ¿no? Y de vivir y de vestirnos y de ser. O sea, para mí eso es ser queer, o sea, es lo que tú quieras ser, ¿no? Mientras no sea agresivo, ¿no? Como cualquier otra cosa, vuelvo a lo mismo. Trump no es queer, desde luego. O sea, Trump es alguien que intenta imponer absolutamente su salvaje machismo y su salvaje patriarcado al resto del mundo, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, ¿Sí? Le pones una perspectiva como un poco también combativa, ¿no? De identidad, pero a la vez como combativo de respetar a los demás y hacer que nos respeten. Claro. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Pues yo creo que de momento es todo, a menos que quieras comentar alguna cosita más que se te ocurra. No, en todo caso os preguntaría a vosotras, ¿qué tal vivís en Salamanca? ¿Cómo os parece, qué os parece esta ciudad? ¿Veis que sea una ciudad más abierta que otras, más cerrada? No sé tampoco de dónde sois. A ver, yo soy de un pueblo relativamente grande, pero tampoco es una ciudad, entonces tampoco tengo como demasiado con lo que comparar, porque obviamente pues aquí hay mucha más gente y muchas más cosas, entonces así a primer vistazo pues sí que me parece como más abierta, más tal, pero porque tampoco tengo como mucha comparación. Yo en cambio soy de Santander, Ajá. que es una ciudad también un poco tradicional, pero costera, así que también tiene un poco como esta doble cara que tiene Salamanca para mí, que es que Salamanca es una ciudad muy tradicional y muy conservativa, pero a la vez como que el flujo de estudiantes y de personas hace como que la otra cara sea que tienes como espacios muy tradicionales y espacios muy liberadores. Y creo que eso es muy bueno y que le da como aire a la ciudad. Creo que sin eso la ciudad se quedaría muy estancada y lo que tú decías antes como un retroceso, ¿no? Y creo que tener como un espacio como el que tienes tú es esencial, porque es un lugar en el que, pues lo que tú decías, en el que puedes ir y estar libre, estar tranquila de que tú vas a estar ahí y que está bien y que hay gente a tu alrededor que también forma parte como de todo el proceso. Sí, algo que quizá no he comentado es que yo también me siento muy protegida. Quiero decir, en el momento en que ha habido alguna actitud hostil o agresiva, yo sé que las personas que están en el bar, todas van a protegerme a mí, a proteger a las otras personas, ¿no? Que también de eso intentaba hablar, que es un poco la esencia, ¿no? Sí. Y sí, pero es difícil, es difícil abrir espacios, ¿eh? Necesita eso, mucha constancia, mucho trabajo y es complicado. Sí. Pero bueno, sí, yo estoy contenta, ¿no? con haberlo creado y retroalimentación positiva. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias por venir, Carmen. A vosotras. Ha sido increíble. Gracias a vosotras.